Dentro del género sapiencial, las parábolas que nos tocan hoy, estas dos pequeñas parábolas, nos hacen buscar el reino de Dios como un tesoro, entender que el reino de Dios es un tesoro y tratar de adquirirlo legítimamente. ¿Qué hubiéramos hecho, o para hacerlo así un poco más genérico, qué hubiera hecho un argentino que lo ata todo con alambre si hubiera encontrado un tesoro en el campo? Se lo lleva a la noche. Este no, este vendió todo y compró el campo, adquirió legítimamente lo que era un tesoro para él. Fíjense la profundidad, no quiero abundar porque si no, no tiene sentido la generosidad del ejemplo que nos pone Jesús. Si uno tiene que abundar, es como a veces hacemos la misa. Dice, vamos a hacer un signo o un símbolo y tenés que tener la guía porque si no nadie entendió lo que hiciste. Entonces, no sé qué símbolo o signo es. Un signo o un símbolo se tienen que entender. Si no, es otra cosa menos eso. Será un gesto, será, llamémoslo de otra manera. Y acá pasa lo mismo. El Señor nos dice que hay algo de mucho valor que hay que adquirir legítimamente. Entonces, esta persona vuelve a dejar eso ahí, vende, se deshace de todo lo que le sobra y compra entonces el campo y adquiere legítimamente el tesoro. Y otro ejemplo, en la misma dirección, aquel coleccionista de perlas finas, que además implícitamente entendemos que entiende, no que colecciona por hobby o por costumbre, que entiende y entonces vende el resto para comprar esa que para él significa mucho. Y así tiene que ser nosotros la fe, sobre todo porque la fe no es un código de normas, la fe no es seguir a un maestro que dice cosas interesantes, sino que la fe es una relación personal con un maestro que es Cristo. La fe se cimienta en la relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Y el verdadero tesoro es encontrar esa relación, para lo cual muchas veces nosotros tenemos que resignar otros tesoros que tenemos en nuestra vida, que a veces los tenemos ordenados como subsiguientes, pero resulta ser que a la hora de la verdad, a la hora de los actos, son los primeros. Nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de mostrar al otro, mostrar a veces tipo acting determinadas cosas, cuando uno está desconforme o no sé qué, suele hacer algún tipo de acting con un cierto grado a veces de inconsciencia y con otros grados de conciencia, pero nosotros como seres humanos la realidad es que tendemos a manifestar todas las cosas. Entonces nosotros por eso después de ahí tipificamos, ¿no es cierto?, a las conductas. Por ejemplo, yo soy un poco esquemático, yo necesito saber a qué día, a qué hora hago esto, lo necesito porque si no estoy intranquilo. Entonces algunos me cargan con esto porque el padre tiene que saber a qué hora hace esto, a qué hora. Después hay otros que son más graciosos, por ejemplo, recuerdo la anécdota de un amigo sacerdote que contaba a un párroco que él vivía y dice, ¿qué tomas hoy, terma o Coca-Cola? Y dice, no, voy a tomar terma, no, Coca-Cola. Y así, entonces al otro día le decía, ¿qué querés? No, terma. Siempre pedía lo contrario. Maneras de ser, ¿no? Y entonces uno tipifica. Lo religioso no deja una manera de ser, por supuesto que también. Hago esta introducción que es semicómica para que se entienda lo que quiero decir porque tiene un valor pleno. Cuando nosotros salimos de orar, ¿se nos nota en el rostro como a Moisés? No digo que hagamos una caricatura, porque ciertamente que Moisés tenía un cierto resplandor, diríamos algún tipo de radiación, eso que inclusive entró tempranamente en la iconografía. Siempre en los iconos a Moisés se lo hace con unos rayitos de luz en la sien, e inclusive en esa famosa estatua de Moisés que está en San Pedro ad Víncula, que hizo Michelangelo, que dicen que era tan real, cuenta la anécdota, que él mismo, sorprendido de lo real que le salió, la golpeó, le dio un martillazo, parla, le dijo, habla. Bueno, algo hay que explicar de esa estatua también. Mucha gente pregunta, los cuernitos. Los cuernitos son la luz precisamente que salía del rostro de Moisés, es la intercesión de la luz, del brillo que salía del rostro de Moisés. Entonces, digo, no es que estamos haciendo espiritualidad naif o espiritualidad pif, pajaritos y florcitas.
Pero digo, ¿nuestros rostros se transforman cuando nos encontramos con Dios? Esto es importante. Vuelvo a decir lo mismo, por eso hice el cuadro, primero una broma, luego una referencia iconográfica, artística y ahora la realidad. Porque todo lo que nosotros nos tomamos en serio, todo lo que buscamos, se nota en nuestra vida. Y por eso queremos, al inicio de la misa, quise decir que se note la fe. Pidamos a San José que se nos note la fe que tenemos en el mundo. Necesita el mundo tener una referencia de fe porque nuestra vida, nuestras obras necesitan tener un sentido, tener un trasfondo. Eso lo pedimos muy sencillamente, escuchando esta sencilla palabra de Dios que nos da una enseñanza sapiencial, una enseñanza profunda, una enseñanza que no basta toda una vida para poder sentirle el gusto último y la plenitud. Pero confiamos que ese es el camino, el Señor nos conoce, sabe que somos frágiles y nosotros hemos generosamente de transitar por Él. Pedimos las intenciones de la misa y aquellas cosas también que llevamos en nuestro corazón. Que así sea.